Entonces, pasemos a lo que nos concierne. Tenemos tres procesos históricos bien grandes. ¿Ok? El primero es el Tahuantinsuyo, ¿no? Con el imperio de los incas. Luego viene el virreinato con todos los virreyes quienes dominan prácticamente el Perú, ¿cierto? Y luego nace la república, ¿ya? Tenemos que entender muy bien cómo pasamos del Tahuantinsuyo al virreinato, ¿ok? Y cómo después de eso pasamos a la república. ¿A qué me refiero? En el Tahuantinsuyo habían incas que dominaban todo el territorio nacional, ¿cierto? Entonces, eran prácticamente emperadores, si lo quieren así, ¿no? Que bajo sus leyes nos gobernaban, ¿cierto? Luego de eso pasamos a ser un virreinato, ¿no? Con un jefe a la cabeza, es decir, con una persona que de todas maneras igual bajo su poder gobernaba. Hasta aquí no hay una elección popular, ¿no? Hasta aquí eh, no tenemos una base de preparación para quienes nos van a gobernar. Digamos, no es que nos gobierne la persona mejor preparada, ¿sí? Para tomar el cargo, sino es una persona que está investida religiosamente, si lo quieren, así fue con los incas, ¿cierto? Eh, o por mandato imperial, en el caso de los virreyes, ¿no? Por todos los reyes de España. Entonces el Perú nace así, ¿no? La república nace con una historia dentro del siglo XVII, del siglo XVI, ¿no? Del siglo XV, ¿cierto? En el que no sabíamos cómo gobernarnos, ¿no? Y pasar de estos dos grandes procesos, del Tahuantinsuyo al virreinato, pasar a una república, a un gobierno en el que nosotros mismos teníamos que gobernarnos, fue caótico, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Para poder explicar cómo es que nace la república y todos los conflictos que se sucedieron luego de ello, debemos entender primero que en nuestra historia no sabíamos cómo gobernarnos nosotros solos, ¿sí? Me estoy tomando ese tiempo para poder eh, sintetizar ello, ¿ok? Para que puedan entender cómo es que luego de 1821 hay toda una sucesión de presidentes, de golpes de Estado, ¿sí? Bueno, continuemos en lo que me permiten compartir. Eh, entonces así nacimos como república, ¿no? Debemos entender que el virreinato del Perú termina en 1821, ¿cierto? Pero aquí hay un dato adicional, ¿sí? En Lima, el virreinato del Perú, o si quieren, San Martín proclama la independencia en 1821, en Lima, ¿sí? Y San Martín se proclama protector del Perú dentro de las regiones libres, ¿no? Dentro de las regiones libres del yugo español, ¿sí? Porque el virrey todavía está dentro del Perú. En Cusco todavía estaba el virrey y el virrey se queda aquí de 1821 a 1824. Ya, este dato es bien importante que se proclama la independencia en Lima en 1821, San Martín la proclama en esta fecha, pero los españoles no se van de territorio peruano sino hasta 1824. ¿Ok? En estos 3 años, de 1821 a 1824, es el periodo en el que se forja, ¿ok? Toda la base republicana del Perú y es en el que se explica, ¿sí? Es en el que se explican todos estos tumultos, la época de caudillos, ¿sí? Eh, Toda la corrupción también que nace en toda esta época, que explica la llegada de Bolívar en el año 1824 a 1826, ¿no? Entonces, eso sucede en 1821, ¿no? En el que acaba el virreinato. Les estoy poniendo dos imágenes de lo que deja el virreinato al Perú. En este caso es la muralla de Lima, ¿sí? Construida en el siglo XVII por el virrey Melchor de Navarra y Rocaful, ¿no? Y otra fortaleza que va a cobrar mucho protagonismo
en el siglo XIX, ¿no? A pesar de que los españoles ya no van a estar, ¿no? Y es la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Entonces vamos a entrar al Perú republicano. La etapa que vamos a estudiar en esta sesión es de 1821 a 1844, ¿ya? Y vamos a ver más que todo la historia contada desde los presidentes, ¿no? Cómo es que cada presidente es producto del contexto, cada contexto que surge por cada año es producto, digamos, de toda la pugna de poder que hay dentro del Estado porque este todavía no se había creado, ¿ya? Entonces, les estoy poniendo toda una línea cronológica de los presidentes desde 1821 hasta 1841, ¿ok? Eh, entonces pasamos al primer año, ¿no? En el año 1821, el primero en proclamarse el protector del Perú es José de San Martín. Él está al frente del gobierno de 1821 a 1822. Entonces, sigamos, ¿no? Como pueden ver aquí, José de San Martín estuvo desde 1821 hasta 1822, ¿ok? Y aquí cabe resaltar que él no fue un presidente, ¿sí? Él se proclamó como protector del Perú. Ya, esta figura de protector del Perú también es necesario que lo sepamos, ¿no? Tuvo un ideólogo, ¿sí? Que es Monteagudo. Monteagudo, que fue un general que apoyó a José de San Martín a liberar el proceso de independencia, no solamente aquí en Perú, sino en Chile, por ejemplo, cuando también la corriente libertadora llegó por allá o a la misma Argentina. Monteagudo fue el que crea, ¿no? Esta nueva figura. Cabe resaltar aquí que la figura del protectorado se evidencia por primera vez aquí en Perú. Antes no existía, ¿no? Antes no existía, pero fue Monteagudo el que la crea bajo un fin específico. No es que la crean para poder asegurar, ¿ok?, la independencia del Perú. La crean porque sabían que con la independencia del Perú se podía cuajar toda la independencia de Latinoamérica, ¿sí? Aquí cabe resaltar que el Perú en 1821 es el último país de Latinoamérica, ¿sí?, que se libra, ¿no?, del yugo español, ¿sí? Antes ya en Chile se terminó en 1818, por ejemplo, y México ya había comenzado en 1810, ¿no? Termina en el 21, pero había comenzado en 1810, ¿no? Entonces, el papel del protectorado, ¿no? Se crea por única vez por San Martín, ¿no? Aquí también cabe otro dato, que no se puede proclamar presidente, no lo pueden elegir presidente porque no era peruano. No, no era peruano, así es que Bolívar tampoco es que es llamado presidente, sino prácticamente un dictador, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí hay que entender que San Martín sufre una grave crisis política debido a que no puede librarse de los realistas de Cusco, ¿no? Desde 1821, con todo el ejército, con Monteagudo ayudándolo inclusive, ¿no? Él no puede librarse de los realistas y es por eso que los ciudadanos, pero bueno, los peruanos, ¿no? No se puede hablar todavía de ciudadanos, ¿no? Los peruanos comienzan, ¿no?, a minar su fortaleza dentro del territorio, ¿no? Y por toda esta pugna de poder, ¿no? Es que se logra la salida eh, de San Martín, ¿no? Y llegamos a 1822 en el que se crea, ¿no?, el Congreso Constituyente. Sí, en este Congreso Constituyente, Francisco Luna de Pizarro va a ser el presidente de este Congreso Constituyente y es el que va a tomar el poder de la República, ¿no?, por un par de días, ¿no? Francisco Luna de Pizarro es presidente por 2 días, ¿no? Y es presidente tan solo porque fue el que tomó el cargo dentro del Congreso. Luego de Francisco Pizarro tenemos a Torre Tagle, ¿no? En 1822 hasta 1823, en 1822 tan solo, ya él tuvo 2 periodos de gobierno. El primer periodo de gobierno de Torre Tagle fue tan solo en ese año, tan solo estuvo 7 meses, ¿no? Del 19 de enero de 1822 hasta el 19 de agosto,
¿no? De ese mismo año. Eh, Aquí cabe resaltar, chicos, que Torre Tagle tuvo un segundo gobierno, ¿no? En 1823, ya de 1823 a 1824. Y debemos tener bien presente, ya, a Torre Tagle porque él fue el segundo presidente de la República. Profesor, pero antes no estaba Luna Pizarro, no estaba San Martín, ¿no? ¿Por qué ellos bueno, por qué Luna Pizarro en realidad no fue el primer presidente? Porque Luna Pizarro, ¿sí? No se proclamó como presidente del Perú. Él fue presidente del Congreso Constituyente. Vayamos apuntando. Presidente del Congreso Constituyente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en este periodo todavía no había una constitución, ¿no? Un congreso fuerte que pueda crear la figura, ¿sí? Del presidente de la República. La figura del presidente de la República recién se crea más adelante. Vamos a avanzar en la diapositiva, ¿sí? Más adelante, en 1822, con José de la Mar, ya que quien estuvo frente al gobierno de 1822 y 1823. Este personaje, ¿sí? Lamar, es el primer presidente constitucional de la República. Y de ahí pasamos de 1822 a 1823, en el que por fin tenemos al primer presidente de la República, ¿no? José de la Riva Agüero en 1823. Cabe resaltar aquí que el historiador Jorge Basadre, ¿no? Nos dice que recién la historia republicana se inicia en el Perú en 1822 con la instauración del Congreso Constituyente y con la primera constitución, ¿no? Pero aquí ya son, digamos, teorías que cada historiador va a tener presente para poder enseñar, ¿no? Todo este proceso de la historia. Bien, entonces tenemos que José Larriba Agüero en 1823 va a ser nuestro presidente, el primer presidente de la República, y lo que cabe aquí resaltar de él es que ciertamente va a ser el primer presidente republicano, pero va a llegar al poder por un golpe de Estado. ¿No? José de la Riva Agüero le hace un golpe de Estado a José de la Mar, ¿no? En el 23, y es por eso que con toda su milicia detrás, con todos los personajes que lo estaban apoyando, ¿no? Y con todos los intereses personales también de todos los militares que lo estaban apoyando, le hace un golpe de Estado no solamente a la Mar, sino al Congreso, y es el Congreso luego de su instauración quien se ve en la obligación, ¿no? De cederle la presidencia de la República, ¿no? Es el primer presidente republicano que tenemos, pero se da debido a un golpe de Estado al Congreso, ¿ya? Es lo más resaltante que hay que ver con Ribagüero, ¿no? Seguimos en el año 1823, es decir, todavía seguimos bajo el yugo español, ¿no? Todos los mandatarios hasta aquí, ¿sí? Todos los mandatarios hasta aquí seguían luchando con las fuerzas realistas para poder liberar finalmente a todo el territorio peruano del yugo español, pero ninguno lo logra, ¿sí? Ninguno lo logra. Es por eso que luego de Ribagüero entra José de Sucre, quien es un gran aliado de Bolívar, ¿no? Él también entra por un golpe de Estado y se denomina jefe supremo militar, o sea, no fue un presidente de la República, ¿no? Sino fue el jefe supremo militar quien se hace cargo del Estado peruano en 1823. Al ver que ninguno de los anteriores mandatarios logra expulsar a los realistas del territorio peruano, ¿no? Él se hace cargo de la República y es en ese contexto, ¿no? En el que todavía batallamos por sacar a los realistas del Perú que llega Bolívar, ¿no? El Congreso a ver que tampoco Antonio José de Sucre puede librar al Perú del yugo español, es que entra Bolívar, ¿no? En 1824, ¿sí? Porque era el gran personaje latinoamericano que ya venía, ¿no? Uniendo fuerzas, ¿sí? Para poder expulsar a los realistas de territorio americano. Bolívar, ¿sí? Bolívar, más que una suerte de prócer de la independencia, lo llaman más por necesidad, ¿sí? Porque no habían encontrado, ¿no? Los peruanos, ¿sí? Una
fortaleza para los mismos peruanos, ¿no? Librarse de los españoles. Sí, entonces pasamos del Tahuantinsuyo, ¿no? En el que había un inca emperador que dominaba todo el territorio y a los mismos súbditos. Pasamos al virreinato, ¿no? En el que teníamos, en el que también éramos dominados pues, por un virrey, ¿sí? En el que también éramos dominados por un virrey, es decir, los peruanos no sabían cómo ejercer el poder. Luego pasamos de 1821 a 1824, ¿sí? En el que finalmente los peruanos están frente al poder, pero no saben cómo llevarlo, ¿no? Y no pueden, ¿no? Juntar las fuerzas necesarias, unirse, cohesionarse para poder expulsar a los españoles. Entonces es por eso que necesitan a una figura eh, exterior, ¿no? Una figura exterior para poder librarse finalmente de todos ellos. En 1824 viene 1827, ¿ok? En el que la persona o el caudillo que forja la salida de Bolívar es José de la Mar Cortázar. ¿Sí? Este caudillo, ¿no? Vamos a proyectar nuevamente el cronograma. Bueno, esta línea de tiempo. ¿Sí? La Mar. Aquí está la Mar. ¿Ya? La Mar, quien está en el poder, ¿no? Un mes y 7 días luego de que Bolívar es sacado del cargo, ¿no? Y como podemos ver bien aquí, para repasarlo rápidamente, ¿no? En todos estos periodos son presidentes del Consejo de Ministros que son elegidos por el gobierno de Bolívar para, ¿sí? Para estar al frente de la República, ¿no? Lo es José de la Mar, luego es Hipólito Unanue. ¿Se acuerdan que les decía que Hipólito Unanue fue una de las manos derechas de Bolívar para gobernar el Perú? Bueno, luego de eso también es el que dirige el Estado, ¿no? Luego viene la Mar nuevamente, Unanue, ¿no? Hasta que viene Santa Cruz, ¿sí? Como último designado por Bolívar para poder gobernar el Perú de esta época, ¿sí? Entonces, en esta época no es que, o bueno, en este periodo del 25 al 27 ya, no es que haya gran trascendencia de un presidente, porque no hay, sino son caudillos que pugnan por el poder, hasta que finalmente, ¿no? En el año 1827, ¿sí? Entra Lamar ya, pero esta vez como presidente de la República. Es decir, ya entra como un mandatario elegido, ¿sí? Por el Congreso, ¿no? Entonces, como van a ver ustedes más tarde en esa suerte de cronograma, ¿sí? Van a ver que el primer cargo de presidente de la República, ¿no? La ejerce Ribagüero, luego estamos con Torre Tagle, ¿no? Y después, en tercer lugar, como presidente de la República, estamos con Lamar, ¿sí? Aquí cabe resaltar, chicos, chicas, la duración de los cargos, ¿no? Ya se los había dicho al inicio, pero 6 días, 2 días, ¿no? 3 meses. El primer presidente de la República estuvo 3 meses, ¿no? 26 días, ¿no? Y así es sucesivamente cada uno de ellos, ¿no? Hasta llegar con Lamar, quien queda 1 año y 11 meses, prácticamente 2 años, ¿no? Pero quien también es derrocado por un golpe de Estado, ¿no? Prácticamente quien es obligado a renunciar al cargo. Sí, vayamos otra vez a nuestra proyección. Listo, ¿no? Entonces es en 1827. De 1827 al 29, luego regresamos a 1829 y aquí sí tenemos a una gran figura dentro de esta temprana república, ¿no? Esta gran figura es Agustín Gamarra, ¿ya? Agustín Gamarra es en este entonces un joven caudillo, ¿no? Quien entabla todos los ideales, ¿sí? Quien entabla todos los ideales de un personaje fuerte que puede estar frente a la República, ¿ya? Cabe la aclaración aquí, chicos, chicas, que hasta ahora, ya se los había mencionado antes, me parece,
pero hasta ahora no hay ningún civil que haya ocupado el cargo. Ningún civil va a ser tomado en cuenta para estos cargos porque no tenían un aparato detrás. ¿Sí? ¿A qué aparato, profesor, se refiere? En este caso, a una milicia, ¿no? A un cuerpo militar que pueda obligar a la sociedad, ¿no? A seguir lo que el caudillo quiere, ¿no? Entonces, Agustín Gamarra, en este entonces, era un joven militar, ¿sí? Que encauzaba todos los ideales de un Perú republicano, ¿no? Queríamos ya hacer todo un Estado moderno, ¿sí? Entonces va a encontrar, ¿no? Todo el apoyo militar, todo el apoyo de los comerciantes también de este entonces, ¿sí? Eh, para poder estar en el cargo. Aquí vale la aclaración que es decir apoyo militar, porque no era muy popular, o sea, dentro de la sociedad, si bien no era popular Agustín Gamarra, sí lo apoyaban personalidades, ¿ok? Que lo ayudan a estar en el cargo, ¿no? Entonces, los militares en este entonces van a tener mayor presencia porque tienen un aparato detrás, en este caso es el ejército. ¿No? Entonces, por ahora hemos visto la naciente república, en este caso la hemos denominado los orígenes y la formación del Estado peruano, ¿no? Lo que tenemos que recordar aquí, ya como una suerte de repaso y de cierre, es que es una época de caudillos, es una época en la que se surgen varios préstamos internos y externos, ¿sí? Es una época de corrupción en la que los caudillos se apropiaban del bien económico, ¿ok? Para su beneficio propio. ¿Sí? Y es por eso que caudillo tras caudillo pugna por el poder para poder apropiarse de todos estos recursos económicos, ¿no? Entonces, la República del Perú nace de esta manera, ¿no? Nace con una falta de institucionalidad, con una falta de compromiso patriótico, ¿no? Con un aprovechamiento de las personas que van a comenzar a dirigir y nace sin una educación para poder dirigir al Estado. ¿No? Así es como llegamos al proceso republicano del 21 al 45, ¿no? Del 21 al 45 hasta esta época de anarquía, para luego entrar a otro caudillo que va a ser Ramón Castilla con toda la época del Guano, que si bien hizo grandes cosas como la liberación, ¿no? de la esclavitud, también tuvo toda una época en la que se le acusó, ¿no? de aprovechamiento, ¿no? Pero vamos a ver ambas cosas.